Bendiciones para todos, bienvenidos a la lección 2 de la materia de acercamiento al apóstol Pablo, vida, ministerio y cartas. Hoy nos toca continuar el viaje que iniciamos hace muy poquito tiempo, así que estoy muy bendecida en el día de hoy, que podamos tener este encuentro y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Y yo los invito, como hicimos en la clase pasada, a que usted tenga lista su lección, que tenga la Biblia abierta. Hoy la vamos a tener abierta en el libro de Hechos de los Apóstoles y que juntos vayamos leyendo la clase y los versículos correspondientes de cada punto de la lección de hoy. Como les adelanté la vez pasada, hoy nos toca seguir avanzando en este viaje. Y este viaje, esta parada, la vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente hoy vamos a estudiar un evento que es uno de los momentos más relevantes que tiene el Nuevo Testamento, creo. Mi humilde modo de ver y estudiando la palabra, y también algunos estudiosos poniendo a este evento en estos términos, es un momento crucial. Y realmente fue un momento crucial también para el cristianismo. Esta transformación que vive el apóstol Pablo cuando se encuentra, ¿no?, camino a Damasco con Jesús. Yo les contaba la vez pasada que el apóstol Pablo, si bien fue contemporáneo de Jesús, no había tenido un encuentro con Jesús como habían tenido los discípulos, ¿sí? Por eso este evento es importantísimo, porque se genera este encuentro entre Saulo y Jesús, necesario para lo que después fue viniendo, ¿no? Este apostolado que recibe finalmente el apóstol Pablo, este llamado que recibe de primera mano el apóstol Pablo por boca de Jesús. Y si algo tenía de diferente el apóstol Pablo con el resto de los discípulos, podríamos decir que con este encuentro directo que tiene Saulo con Jesús, se asemeja este llamado a los llamados que fue haciendo Jesús a cada uno de sus discípulos. Si les parece, como hicimos en la clase pasada, vamos a ir leyendo juntos la clase de hoy. Yo inicio en la introducción contando la relación que el escritor del libro de los Hechos tiene con Saulo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy vamos a estudiar este momento histórico a través de la fuente principal, que es Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, Lucas es quien registra este evento en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y Lucas utiliza un lenguaje enérgico, hace un registro en 3 momentos distintos del libro de este mismo suceso. Cabe señalar o destacar que Lucas hace un análisis y una antesala de la conversión muy interesante, ¿no? Nos trata de dar cierta contundencia y dramatismo, vehemencia, para contarnos cómo era Saulo antes de su conversión. ¿No? A veces hasta decimos, wow, es fuerte lo que está diciendo Lucas, ¿no? El registro que está haciendo Lucas, pero yo creo que hace justamente más poderoso lo que vino después, ¿no? El ser tan contundente con este registro. Dice
el libro de Hechos, el capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel, ¿no? Y este era el escenario que estuvimos justamente viendo la clase pasada, ¿no? Un Saulo perseguidor, ensañado con los cristianos, determinado a exterminar con este movimiento que a él lo sorprendía y le resultaba peligroso para sus tradiciones, para esta fe acérrima que él tenía de la ley, de la Torá. Entonces, en esa situación se encontraba Saulo, y muy bien lo registra Lucas en el libro de Hechos. Pero bueno, Saulo, en este viaje que también hace Saulo, se va hacia Damasco con justamente la intención de encontrar y de llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Este término que aparece algunas veces en el libro de Hechos, hablando de el camino como este movimiento cristiano, esta fe en el Hijo de Dios, en el Mesías, ¿no? Entonces muchos decían el camino, hablando del verdadero camino, ¿no? Haciendo esta interpretación. Damasco, una ciudad milenaria con una larga trayectoria de dominación de distintos imperios, y allí en Damasco residían judíos, había sinagogas, y bueno, y ahí Pablo, con este ferviente deseo, como les contaba recién, de exterminar a este nuevo movimiento de fe, empieza esta profusa persecución que ocasionó la dispersión de los cristianos, como leíamos en Hechos 8, ¿sí? Esto provocó que los cristianos se dispersaban y se fortalezcan en esta dispersión y en esta persecución, porque los cristianos en ese momento, cuanto más eran perseguidos, más se fortalecían en la fe, en la difusión del Evangelio. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos hombres y estas mujeres de Dios, comprometidos con el mensaje, con el Evangelio? Estaba Pedro, estaba Juan, estuvo Jacobo, ¿no? Que también fue un mártir, como tantos otros, ahí como Felipe, bueno, y tantos otros ahí acompañando a estos hermanos que con fe, con convicción, no les importaba morir a causa del Evangelio, morir llenos de fe, como le pasó a Esteban, pero predicando, ¿no? No los detenía esta persecución, encabezada un poco por Saulo, no les impedía a ellos seguir predicando el Evangelio. Y justamente Pablo, viendo que había contribuido él en la expansión de la fe, impulsado por este celo feroz, decide visitar estas colonias judías para continuar su lucha contra el cristianismo, ¿no? Si bien no hay un detalle de estos viajes, más de lo que les leí y tenemos, Pablo tiene una acción muy impresionante, ¿no? Que es solicitar cartas de recomendación dirigidas a las sinagogas de Damasco para que lo autorizaran a detener a los cristianos y llevarlos a Jerusalén, ¿no? Entonces él reúne un grupo de hombres, él no va solo, ahí tiene un pequeño ejército, y emprende este viaje de 192 kilómetros hacia Damasco. Dice Hechos 9, porque así inicia Hechos 9, la conversión de Saulo.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, los trajese presos, a Jerusalén. Otro versículo. Ahora les voy a contar porque este suceso aparece en 3 lugares del libro de los Hechos. En Hechos 22 dice, hablando Pablo de sí mismo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Impresionante, ¿no? Bueno, este es el cuadro de situación, ¿no? El libro de los Hechos incluye, como les decía recién, en 3 momentos del libro, la conversión de Saulo de Tarso. Yo encomillo la palabra conversión porque conversión es un poco el título o la palabra más conocida para hablar de este suceso, ¿sí? De hecho, en la Biblia seguramente usted cuando busque tiene el título arriba que dice conversión de Saulo, ¿no? La mayoría de los estudiosos durante el siglo han acordado ponerle este nombre a este evento histórico en donde Pablo se encuentra con Jesús camino a Damasco. Otros teólogos, profundizando este suceso, les gusta llamar a este evento transformación, la transformación de Saulo en lugar de conversión o alteración. Mientras que otros estudiosos lo llaman el llamado de Pablo o la comisión de Pablo. Incluso, ¿no?, hay un término muy interesante que usa Barclay, que es la rendición de Pablo, ¿no? Un estudioso también dice que este evento fue el llamado misionero a los gentiles, ¿no? Lo llama de este modo a la conversión de Saulo. Sea cual fuese la terminología, creo que todas estas palabras describen muy bien este suceso. Rendición, transformación, llamado misionero. Bueno, son todos términos que creo que describen y profundizan y amplían este tremendo, y como yo les puse en el subtítulo, sublime encuentro de Saulo con Jesús. No podemos negar la importancia de estudiar nosotros como cristianos esta transformación de Pablo, ¿sí? Este momento en donde a mí me gustaba la idea de donde se acaba la batalla de Saulo, porque Saulo se rinde a Jesús, ¿no? Porque también podemos decir la batalla ganada, podríamos llamarla, ¿no? O la batalla perdida de Saulo, ¿no? Porque en esta lucha que tiene Saulo termina rindiéndose a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Yo los invito ahora, cuando usted lea la clase, que lea, que busque su Biblia y que lea estos 3 pasajes, ¿sí? Que haga la lectura de estos 3 pasajes. Hechos 9, del 1 al 19, Hechos 22, del 6 al 16 y Hechos 26, del 12 al 18. Son 3 relatos separados acerca de la conversión de Saulo, ¿sí? El primero, que es el del capítulo 9, es más bien el primero que aparece en Hechos, y podríamos decir que es el relato histórico, ¿sí? El que Lucas escribe contando, siguiendo una cronología de los distintos eventos que se van sucediendo en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Y aparece en Hechos 9 como Lucas cuenta de este encuentro de Saulo con Jesús. Pero después aparece en Hechos 22
y en Hechos 24, que podríamos decir que son dos relatos más bien personales. Si bien siguen una cronología, los hechos, que se van comentando en este libro. ¿Por qué? Porque quienes estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles sabemos que es un libro histórico que va contando los eventos mientras van sucediendo, ¿no? Siguiendo un orden cronológico. Se sigue un orden cronológico, pero son relatos más bien personales, porque aquí aparece Pablo contándole, dando testimonio en dos momentos distintos, en dos contextos diferentes, su conversión, su experiencia de este encuentro que tiene con Jesús de Nazaret. A mí me encanta porque uno de los pasajes, no les voy a espolear cuál, dice que Jesús le responde a Pablo: yo soy Jesús de Nazaret. Qué lindo, ¿no? Tomados en conjunto estos tres relatos y algunos pasajes de las cartas de Pablo proporcionan la suma total de los datos disponibles que nosotros tenemos de la conversión de Saulo, y por eso lo vamos a estudiar. En esta primera parte del viaje, ¿se acuerdan que les dije? Nosotros vamos a trabajar solamente con hechos, ¿sí? Con la lectura de estos tres pasajes del libro de los Hechos. La clase siguiente vamos a repasar esto y vamos a profundizar sobre esta lucha, sobre esta batalla que tiene Pablo, ¿no? Que cuenta, que aparecen algunos versículos en sus cartas, ¿sí? Entonces vamos a tomar algunas de sus cartas porque él va contando, ¿no? Esta transformación que él tiene entre lo que era la ley para él y qué pasa con cuando se encuentra con Jesús. Esta batalla, que podemos verlo desde la perspectiva de Saulo, una batalla perdida o una batalla ganada por Jesús, ¿no? Una batalla perdida de Saulo porque se rinde, como les decía recién, a los pies del Mesías. Yo les dejo a ustedes aquí, en la clase, el bosquejo del capítulo 9, del capítulo 22 y del capítulo 26. ¿Para qué? Para que usted vaya leyendo el capítulo 9, por ejemplo, y yo lo fui dividiendo al capítulo 9, con subtítulos, explicando cada versículo, en qué consiste cada versículo, y usted tiene que ir leyendo, ¿no? Leer versículo 1 y lee el título que yo le puse. Lee el versículo 2 y lee el título que yo le puse. Y así sucesivamente, porque yo le dividí el pasaje en partes para comprenderlos mejor. Lo mismo hice con Hechos 22 y con Hechos 26. Pero yo me voy a detener en Hechos 9, ¿sí? Que es el que vamos a leer ahora todos juntos. Les invito a que abran sus Biblias en Hechos 9. Habíamos leído los primeros versículos. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debas hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que,
Llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Conversión, transformación, llamado, rendición. ¿Y cuántas otras cosas nos devienen de esta experiencia absolutamente sublime que tiene el apóstol con Jesús allí camino a Damasco? Aquí les dejo los bosquejos de los otros 2 capítulos y les voy a subir el audio de la lectura del capítulo 26. El capítulo 22 se los dejo a ustedes. Bien, en estos pasajes, como les decía, tenemos los relatos de la conversión de Pablo en el libro de los Hechos, a cargo justamente de Lucas, el compañero también de batallas del apóstol Pablo. Y yo los invito a ustedes, en esta oportunidad, después de haber hecho lectura del capítulo 9, a tratar de imaginarnos qué pasaba por la mente de Saulo, ¿sí? ¿Qué ocurrió en ese momento de esta cuestión repentina? Como dice el mismo Lucas, repentinamente aparece esta luz y se cae al piso Saulo y se entabla esta conversación con Jesús. Uno podría suponer, especular, que algo de lo que Pablo había visto en Esteban le había quedado grabado en su memoria, ¿no? En su mente, de una manera, calculo yo, fuerte, profunda, indeleble, ¿no? Saulo oye una voz audible, ¿no? Porque dice que esta voz la oye Saulo, pero también la oyen quienes estaban con Saulo, ¿no? Una voz que se escucha, porque cuando Él nos habla, se escucha. Cuando Él nos ministra, cuando Él se manifiesta, a veces nosotros nos hacemos los que no escuchamos, los que estamos distraídos, dispersos, preocupados y ocupados con nuestras cosas. Pero su voz es audible. Y acá Él oyó la voz de Jesús. Y oyó la voz de Jesús y vio una luz resplandeciente. Y hay acá distintos comentarios de la luz, ¿no? Algunos hablan de una cuestión del clima, de lo geográfico. La cuestión es que esta luz lo derrumbó.
Esta voz y esta luz derrumbó a Pablo, lo dejó tirado en el piso. Escuchó esta voz diciéndole: Saulo, Saulo. Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Escuchaba, Saulo escuchó: Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? ¿No? Y la voz le dice una pregunta fuerte: ¿por qué me persigues? Y acá yo quiero comentar, dice: yo soy Jesús, ¿no? Le dice, a quien tú me persigues, ¿no? Y esto acá a mí me impactó, ¿no? Porque Saulo estaba persiguiendo, golpeando, lastimando, amenazando a los cristianos. Pero Jesús siente el dolor como propio. A mí me emociona mucho este fragmento del pasaje, porque Saulo estaba lastimando a los hijos de Dios, estaba lastimando, amenazando, hostigando a los cristianos. Pero Jesús toma como propio el dolor y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? A mí por eso pongo wow, es impresionante, me provoca una gratitud a nuestro Señor muy grande. Y acá aparece esta idea de Jesús resucitado. Jesús de Nazaret estaba vivo. Resulta que los mensajeros, los discípulos que estaban expandiendo el evangelio, tenían razón, decían la verdad. Saulo, todo este tiempo sin entenderlo, y Saulo, no te mentían. Era cierto, Jesús murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó y ascendió y está sentado al lado de su Padre, intercediendo por nosotros. Y la evidencia ahora en los ojos de este Pablo ciego ya no podía rechazarla. Ya Saulo no tenía marcha atrás. Jesús resucitado se le había presentado y ya no podía negar esta prueba irrefutable de que era cierto lo que los discípulos con tanto fervor estaban transmitiendo. Saulo se había dirigido a Damasco para llevarse presos a todos los que invocaban el nombre de Jesús. Saulo había oído que Esteban invocó al Señor Jesús en los últimos momentos de su vida. Y para Saulo todo eso era blasfemia y tenía que ser detenido. Y ahora, cuando él se dispone a hacer precisamente esto, se da cuenta súbitamente, repentinamente, de que Jesús está vivo y se le presenta el Jesús resucitado y le dice: Saulo, Saulo, soy yo, Jesús, a quien tú con tanta decisión, determinación estás persiguiendo, ¿no? Dúrate dice en un momento, coces contra el aguijón. Ese pasaje lo vamos a analizar en la segunda parada las semanas próximas. Es un pasaje terrible. Y le dice: levántate y entra. Le dice: porque se te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Esta voz que le empieza a dar instrucciones a Saulo, ¿no? Y Saulo es ayudado por los que estaban a su alrededor y es llevado, como decía Hechos 9, a la casa de Judas. Y ahí él se queda, dice, 3 días sin beber y sin comer y sin beber, o sea, en ayunas, orando. Porque esto nos dice Lucas en Hechos. Él está estos 3 días en soledad, podríamos decir, sin comer, sin beber nada, orando. Y ahí en esos 3 días no tenemos más que esta información y algunos vestigios
de sus experiencias en las cartas y en los otros dos relatos de Hechos 22 y Hechos 29. Ahí se le aparece en visión, se le aparece una visión y se le da en esta visión información de que un tal Ananías, discípulo de Jesús, se iba a acercar, iba a orar por él. Ahora, efectivamente lo que ocurre es que Ananías recibe el mandato de Jesús de que vaya a la casa de Judas, que ahí había un tal Saulo de Tarso. Ananías un poco dubitativo, asustado, porque le dice: Señor, este hombre hemos recibido mucha información de lo peligroso que es, de cómo está ensañado con los cristianos, y vos me estás mandando a orar por él. Sin embargo, Ananías obedece, va, ora por Saulo. Saulo recibe al Espíritu Santo, se bautiza, y ahí podríamos decir recibe el llamado ministerial, el llamado a predicar a los gentiles, a extender, a trabajar como el resto de los discípulos para la extensión del Evangelio. Ahora, podríamos decir que Saulo en ningún momento dejó de creer en Dios, en Dios único de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que pasa es que, y eso lo describe el mismo apóstol Pablo en Corintios, donde dice, él se da cuenta en que la gloria de Dios se reflejaba en la cara del Mesías. Él no deja nunca de creer en Dios. Lo que pasa es que ahora entendía que no se trataba de una religión, sino que se trataba de Jesús como el Mesías en persona, una realidad, el cumplimiento supremo de todo lo que él había estudiado, porque Jesús había cumplido con creces todo lo que se había dejado registro, ¿no? del Mesías que iba a venir. Y el cumplimiento justamente era este Jesús real, llegando a nosotros como Mesías, ¿no? Y se había cumplido de manera nunca antes imaginada, ¿no? Y que el templo y la Torá no eran después de todo las realidades últimas, sino señales gloriosas que apuntaban hacia el Mesías, que apuntaban hacia el cielo y hacia la realidad de que Dios iba a enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, y que Jesús iba a estar entre nosotros, iba a morir, a resucitar al tercer día, y se le iba a aparecer este Cristo resucitado a Saulo camino a Damasco, y que lo iba a llamar y que le iba a decir: Saulo, acá estoy. Soy Jesús de Nazaret. Y Pablo dice en Corintios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Y acá Pablo termina entendiendo que este Dios al que amaba tanto había enviado a su Hijo Jesucristo para morir por sus pecados, y que hoy está sentado a la diestra de su Padre y lo está llamando para que Él sea su Hijo. Es muy conmovedor. Por eso digo, no fue una conversión en el sentido de dejar atrás su mundo judío, sino comenzar a predicar a que este Mesías, que estaba escrito, prometido, que se le prometía al pueblo judío, había llegado.
que no había que esperarlo más. Era una realidad. Y que no solo eso, no era solamente una realidad para el pueblo judío, sino también para todo aquel que quiera recibirle. Por eso es tan fuerte el llamado que Pablo recibe, porque se le dice a Pablo: Pablo, esto se extiende no solamente para tu pueblo, Pablo, hebreo de los hebreos, como decía él mismo de sí mismo, sino que vos te vas a ocupar de llevar el evangelio de Jesucristo a todo este otro pueblo que no son judíos como vos, pero que Jesucristo vino también por ellos para salvarlos, para sanarlos, para bendecirlos como nunca antes había nadie sido bendecido aquí en la tierra. Sí, una conversión tremenda, ¿no? Nunca antes había habido un momento en que Pablo no hubiese sido leal a su único Dios. Pero este único Dios se había revelado, le había revelado su propósito en la forma más impactante, a través de este Mesías crucificado. Y eso le cambió todo al apóstol Pablo, ¿no? Y yo quería terminar con una frase para que nos quedemos meditando, porque esta clase es para meditarla mucho, ¿no? Vamos a seguir en la clase 3 hablando sobre este acontecimiento, ¿no? Dice: todo el evangelio está en lo que el Cristo resucitado le dijo a Saulo: entra en la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Hasta ese momento Saulo había estado haciendo lo que él quería, lo que él creía mejor, lo que su voluntad decidía. Pero desde ese momento se le diría lo que debía hacer, porque el cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. La actividad va a consistir en analizar estos 3 pasajes: Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Y la primera pregunta es: ¿qué motivaciones impulsaban a Saulo a perseguir a los cristianos antes de su encuentro con Jesús? Ustedes tienen que contestar con versículos de la palabra. ¿Por qué Saulo perseguía a los cristianos? ¿Qué lo motivaban a Saulo a perseguir con tanta vehemencia a los cristianos? La segunda pregunta: ¿cuál fue la reacción inmediata de Saulo cuando oyó la voz de Jesús? ¿Qué pregunta le hizo y qué respuesta recibió de Jesús? La siguiente pregunta: ¿cómo actúa Ananías frente al llamado del Señor para ir a Saulo? ¿Qué temores expresó Ananías y cómo respondió Dios a esos temores? La siguiente pregunta: ¿cómo crees que se sintió Saulo durante los 3 días de ayuno y ceguera? ¿Qué pudo haber reflexionado en ese tiempo? Esta pregunta tal vez usted la tiene que imaginar, ¿sí? Profundizar con esto que estuvimos hablando, de estos 3 días de ayuno y de oración de Saulo. ¿Qué le habrá pasado por la cabeza? ¿Qué, no es cierto? ¿Qué emociones, sensaciones habrá transitado él en esos 3 días? Y la última pregunta tiene que ver con una cuestión personal de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Usted ha experimentado alguna vez algún momento en el que sintió que Dios le hablaba directamente, así como le sucedió a Saulo? ¿Qué aprendió de ese momento? Yo estoy segura que hubo muchos momentos, ¿no? Porque como les decía al comienzo de la clase, el Señor nos habla con voz audible, clara, directa, ¿no? Que usted cuente alguna de esas experiencias, ¿no? ¿Qué aprendió de ese diálogo, de esa voz audible de Dios a su vida, ¿sí? Que lo registre en esta respuesta. Y yo les invito también hoy al cierre de la clase
a escuchar una